su tema fue, pues, ¿qué es coaching? Pero pues, simplemente hagamos una reflexión, porque si queremos medir algo, esta medición debe tener un punto de partida. Y si no tenemos claridad, ya sea como coaches o como coaches, ¿cuál es ese propósito que estamos buscando lograr a través de nuestro proceso de coaching? No vamos realmente a poder hacer las mediciones de manera efectiva. Enuncio aquí algunas de los propósitos del coaching y, por supuesto, esto no es limitativo. Y lo hago también muy a propósito, enunciarlos de una manera genérica. Porque, ¿qué perseguimos con el coaching? Cambiar, mejorar, lograr una mayor efectividad como ejecutivos, como personas, desarrollar competencias. Algunos podrán decir, bueno, tener un mayor o mejor conocimiento de mí mismo, ser más feliz, sentirme mejor o más satisfecho y seguramente muchos otros propósitos. Este se convierte, por lo tanto, en nuestro punto de partida y si es el propósito, esto es lo que vamos a querer ver o darnos cuenta si lo hemos logrado o no. Decía que de manera intencional están puestos estos conceptos de forma genérica. Por lo tanto, si me ayudan con la siguiente, estaríamos tratando de ser más concretos y también el punto de vista del coachee, es decir, de la persona que está solicitando el coaching, es sumamente importante como punto de partida para hacer también nuestras mediciones. Entonces, primero tenemos que definir, especificar y ser mucho más precisos en la intención o deseo del coachee. Es decir, ¿qué busca él obtener a través del coaching? Y todo esto traducirlo, no dejarlo con los verbos o los conceptos que acabamos de mencionar, sino traducirlo en indicadores observables o en evidencias. Una forma de hacer esto sería clarificando junto con nuestro coachee cómo él se visualiza una vez que haya logrado el cambio o mejora que está buscando. Es decir, cómo se ve actuando o haciendo las cosas, o cómo se ve él manejando las situaciones o manejando personas, dependiendo de lo que él esté esperando obtener con el proceso de coaching. Si bien es cierto que este tipo de trabajo, en muchas ocasiones los coaches expertos lo hacen, sí tendríamos que ir a una definición o a establecer indicadores observables o evidencias para que nuestro proceso de medición pueda ser efectivo como lo estamos buscando. La siguiente, por favor. Ahora, un trabajo que no es muy común realizar es si nosotros ya traemos en la cabeza, en la mente, que vamos a trabajar con coaching, también tenemos que llevar a cabo algún proceso previo de identificar si ese deseo, esa expectativa, ya sea del cliente, del coachee o de la empresa, determinar si es susceptible o no de ser logrado ese propósito a través del coaching o a través de otras alternativas de desarrollo, de mejora del personal. La verdad, esto es algo crítico, porque así como la medicina, no todas las medicinas nos van a curar todo tipo de enfermedades. Tenemos que aprender a hacer diagnósticos y tener una identificación muy precisa de que realmente sea el coaching, la medicina o la acción recomendada para la mejora de lo que se nos está solicitando o de lo que el coachee o la empresa están esperando. Porque muchas veces nos comprometemos a dar coaching cuando esta no es
la alternativa o la mejor alternativa para la mejora que nos están requiriendo. Por lo tanto, no todo es susceptible de ser mejorado o solucionado a través del coaching. Es decir, tenemos que aprender a elegir nuestras batallas peleando con coaching. Y esto muchas veces cuando nosotros damos coaching y esta no era la alternativa, a la hora que medimos podemos tener resultados inesperados. La siguiente, por favor. Si nosotros tenemos la intención de medir la efectividad de nuestros procesos de coaching, ahora sí viene una parte muy interesante. Es necesario saber el grado inicial en el que se encuentra el coachee respecto a lo que requiere ser mejorado. Este es uno de los pasos que usualmente nos saltamos y al escuchar la palabra evaluación, me he encontrado con muchas personas que dicen la evaluación pues, es el último paso del proceso y al final es donde yo voy a darme cuenta qué pasó, si logramos cambiar, etcétera, etcétera. Bueno, quiero compartirles una frase que para mí es de alto impacto. Para evaluar necesitamos tener al menos un punto de evaluación. Perdón. Para evaluar necesitamos tener al menos un punto de comparación. Corrijo. Y este punto de comparación es precisamente esta idea que estoy transmitiendo en este momento. ¿Cómo está la persona cuando va a iniciar su proceso de coaching? ¿Y cómo lo podemos saber? Cuando yo digo en qué grado inicial, ya estoy implicando con esto que tenemos que hacer es decir, una asignación de números o de una calificación ya de cualquiera de los aspectos que estemos comprometiéndonos a trabajar con el proceso de coaching. Entonces, ¿cómo saber cuál es ese grado inicial? Porque evidentemente, al final de nuestro proceso, lo que vamos a buscar es medir el grado final con el que estamos concluyendo nuestro proceso. Entonces, en este caso, ¿cómo saber cuál es el grado inicial? Bueno, trabajo previo que ya hemos platicado es identificar cuáles son los indicadores con los que nos vamos a dar cuentas si estamos o no estamos avanzando en el proceso, si estamos o no estamos logrando el mejorar el aspecto convenido con la empresa o con el coaching. Y en segundo lugar, ¿con qué instrumentos puedo yo obtener dicha información? Como nos damos cuenta, todo este proceso de medición tiene que correr paralelo a nuestras intervenciones con la técnica o el proceso de coaching. La siguiente, por favor. ¿Cómo elegir con qué instrumento puedo yo hacer mis dos mediciones, la previa y la final? Uno, desde el propósito que se busque. ¿Por qué? Porque habrá personas que buscan un propósito, lograr un propósito a través del coaching en el terreno afectivo. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues tener mayor satisfacción personal, sentirse mejor, lograr mayor felicidad, con los términos que cada quien lo pueda describir, pero es un terreno afectivo. Y hay instrumentos bien focalizados para la medición de este tipo de indicadores que corresponden al área afectiva. Pero si el propósito está dentro del área, es decir, del pensamiento, de la inteligencia, de la creatividad, de la innovación, etcétera, existirán herramientas diferentes para poder abordar este tipo de indicadores. Y si el propósito está en las competencias, con mayor razón, las herramientas serán distintas para poder identificar que nos lleven a medir este terreno
que es de habilidades del aspecto más demostrativo por parte del coaching. El paso a elegir instrumentos. Sí, depende del tipo de indicadores. Si yo lo que quiero medir es mejora en habilidades o en competencias, evidentemente tendré que acudir a instrumentos o herramientas más situacionales, más demostrativas, a diferencia de si lo que quiero medir son aspectos de creatividad, cognitivos, de mejora en el razonamiento, en el análisis, etc. Tercer paso, depende de la sensibilidad del instrumento. Este es un tema en el que quizá en otra ocasión podamos profundizar. Existen instrumentos que hoy en día se están ya utilizando para hacer estas mediciones de antes y después. Una, la técnica que es mi especialidad, que es el Assessment Center. Se acostumbra en algunas organizaciones evaluar con esta técnica de Assessment Center a las personas que posteriormente van a tomar procesos de coaching. Mi opinión es que la medición con Assessment Center es excelente, es extraordinaria poderla llevar como una herramienta de tipo diagnóstico. Nos ayuda para identificar en qué competencias, sobre todo, la persona tiene, como lo decimos, sus áreas a desarrollar, pero le encuentro una situación de complicación. Así esta misma herramienta de Assessment Center se puede aplicar al final de un proceso de coaching. El problema que yo he encontrado es que depende del tiempo que ha transcurrido entre la pre y la post medición, porque para que sea visible un cambio a nivel de competencias y medirlo con el Assessment Center, tiene que haber pasado un periodo de tiempo en el que la persona asimiló, llevó a cabo la modificación en su forma de hacer las cosas, pero el Assessment Center de repente no es tan sensible para identificar los cambios en periodos cortos de tiempo. Esa ha sido mi experiencia. Otra herramienta es los cuestionarios o la evaluación bajo el modelo de 360 grados. Cada vez esto es más utilizado y es una extraordinaria herramienta con la cual, en mi experiencia, sí me he dado cuenta de que si aplicamos pre y post medición con 360 grados, esta sí es una herramienta con mayor sensibilidad para captar o percibir los cambios o las mejoras de un coaching. La gran diferencia entre el Assessment Center y el 360 grados es que en el Assessment Center los evaluadores son un grupo de expertos evaluadores previamente entrenados, certificados, pero con la característica de que solo observan al coachee en un solo día. Entonces tenemos expertos evaluadores, una sola observación en un día, a pesar de que se realizan diferentes ejercicios y tenemos resultados. El 360 grados, los evaluadores no son expertos evaluadores, pero a cambio de eso son personas que observan al coachee pues en su vida diaria de trabajo y se brinda también información relevante porque es la vida real del coachee. Ambas herramientas, por lo tanto, tienen pros y contras. De igual manera, se tiene también la tendencia de aplicar pruebas de personalidad, como antes y después. Aquí, obviamente, depende de cuál sea el aspecto a considerar para, como aspecto a modificar. Para poder elegir qué prueba de personalidad sería la más adecuada para que se pueda aplicar.
porque cada prueba ya está diseñada y cada prueba tiene también ya establecidos pues, cuáles son los rasgos o los factores que va a evaluar. Ejemplos de estas, en estas épocas, está el MBTI, que es el Myers-Briggs, es una de las herramientas que suele aplicarse en antes y después. Está también todo este kit de herramientas de Hogan, que también suele aplicarse. Está el OPQ, y estas vamos a decir que son las herramientas que en la actualidad tienen mucha mayor demanda para ser aplicadas. ¿Cuál es mi experiencia aplicando pruebas de personalidad? Que estas herramientas, ya entraríamos en otro momento a mayores decisiones, pero en general cuando hablamos de personalidad, la personalidad no es factible de ser modificada en periodos cortos de tiempo. Por lo cual, si hacemos una prueba con pruebas de personalidad, es altamente probable que las pruebas no sean suficientemente sensibles para captar los cambios o las mejoras. Y esto no quiere decir que no se hayan dado, sino que las herramientas no necesariamente están midiendo cambios en periodos cortos de tiempo. Y por último, como instrumento, pues también está la observación. No le resta nada absolutamente que a través de una observación que siga un método para poder recabar la información, podamos tener información valiosa. Y paso número 4 para elegir instrumentos, depende de qué tan accesible sea el instrumento. ¿Por qué? Porque afortunadamente cada vez más se pide que para manejar cualquier instrumento de evaluación se deba tomar pues, no solo un taller, sino estar certificado en el manejo del instrumento. Esto es crítico porque en el ejercicio profesional me he dado cuenta de diferentes personas que manejan instrumentos sin dominarlos y hacen una interpretación que no corresponde a la realidad. Lo mismo los costos. Tenemos también que estar muy pendientes de ello porque hoy, al estar la mayoría de las herramientas en línea, ser electrónicas, forzosamente para poder aplicar una herramienta es indispensable hacer el pago de los casos de manera anticipada. Hay un rango amplio en este tema. Y también los tiempos de aplicación y las condiciones. Entonces, son 4 grandes aspectos que vale la pena que consideremos para elegir el instrumento idóneo y poder hacer esta medición de los cambios en nuestros procesos de coaching. La siguiente, por favor. Estos niveles de evaluación, seguramente muchos de ustedes los habrán visto porque iniciaron o fueron desarrollados primariamente para la medición de la capacitación, sobre todo los 4 primeros. El doctor Donald Kilpatrick, ya fallecido hace unos pocos años, todavía tuvimos la oportunidad de tenerlo aquí en México, a Donald Kilpatrick y a Jack Phillips, pues que son propiamente los gurús en este tema de la evaluación en las áreas de recursos humanos y de la capacitación. Y bueno, pues han sido particularmente para mí mis maestros directos y de quienes he aprendido mucho de lo que hoy estoy platicando. Quisiera que viéramos más bien cada uno de estos aspectos aplicado al coaching, y si me ayudan con la siguiente gráfica, por favor, el siguiente cuadro. En el coaching, como lo mencionaba yo al inicio, es posible evaluar lo que se llama reacción, que son los aspectos afectivos o vivenciales. Y aquí nos va a pasar como en el caso inicial que les narré del coach Juan, que él basaba la evaluación de la efectividad de sus procesos de coaching
en qué tan a gusto se habían sentido sus coaches, qué tanto les había agradado el proceso, las sesiones de coaching, o qué tan satisfechos se sentían con lo que habían vivido y obtenido en estas sesiones. Pero también, y no es porque este aspecto se tenga que dejar a un lado, porque en muchas ocasiones esto también es uno de los indicadores con los que nos podemos manejar. Quizá no del mayor impacto, y aquí me voy a referir de manera muy específica a la percepción que puedan tener cuando trabajamos con empresas o en las áreas de negocios. Pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta también. Cuando no es una empresa la que me está contratando y no es para fines o propósitos de mi trabajo dentro de la empresa, sino para cuestiones personales de un desarrollo más personal que de un desarrollo más como ejecutivo en una organización. También otros indicadores dentro de reacción es qué tan útil es para mí o para mi trabajo o para mi interacción lo que yo aprendí dentro del proceso. ¿Qué tan novedoso fue? ¿Qué tan aplicable es? En este caso, para la medición de la reacción, el participante da su opinión, o sea, el coachee es quien da su opinión y su percepción respecto al proceso de coaching. La siguiente, por favor. El segundo nivel es aprendizaje. Otra vez, dependiendo del propósito, estaríamos hablando de áreas cognitivas o psicomotriz. Este es propiamente el terreno del desarrollo de competencias. Entonces, indicadores sería qué adquirí, con qué me quedé o qué es lo que yo puedo observar que he mejorado en términos de mis competencias, vamos a llamar de management, gerenciales, directivas. Y en este caso, quien es el coach. En el caso anterior, en reacción, evalúa el coachee. En este caso, el coach es quien observa la práctica que hace el coachee. Y esto puede ser a través, ya sea de exámenes, simulaciones, casos o algunos tests, pero el criterio para evaluar aprendizaje es el del coach. No dudo que también podamos hacer autoevaluaciones. Es decir, el mismo coach también podrá decir lo que él ha aprendido. Sin embargo, la diferencia con reacción es que en reacción estamos en el terreno afectivo y aquí estamos en un terreno más cognitivo psicomotriz, donde tiene que haber una demostración de lo que se haya aprendido. Y no es sí aprendí, sino demostrar que aprendí. Siguiente, por favor. El tercer nivel le llamamos de comportamiento, porque mientras el nivel 2 tenemos que demostrar que hemos aprendido, pero eso todavía lo hacemos, por decirlo de alguna manera, dentro de las sesiones de coaching. Pero el nivel 3 ya es cuando yo lo aplico al trabajo o a mi vida diaria. Es decir, aquí yo tengo ya que incorporar en mi persona, o como el concepto psicológico que se maneja, decimos yo lo tengo que introyectar y actuar con ese nuevo comportamiento en mis situaciones de la vida diaria. Aquí también el participante demuestra y aplica lo que acaba de aprender, pero aquí ya no es precisamente el coach quien observa y puede valorar el avance o el cambio, sino aquí es, si estamos dentro de una empresa, el jefe del coachee es el que se puede dar cuenta si ya hay cambios o mejoras. Si el coachee es un líder, tendrá colaboradores o reportes en la interacción que tendrá con sus clientes, y esto lo podemos hacer
pues, a través de una guía observacional para ver si estos cambios ya están siendo percibidos por otras personas que ya no son ni el coach ni el coaching. Siguiente, por favor. El cuarto nivel es impacto en los resultados del negocio. Lo mismo, esto está enfocado para cuando trabajamos con las personas dentro de las organizaciones y a partir de aquí es donde las personas que son quienes pagan, quienes piden estos procesos, son donde quieren ver el impacto de los procesos de coaching. Mejoró la producción, aumentó la producción, aumentaron las ventas, mejoraron los indicadores de utilidades, la rentabilidad. Hacemos las cosas en menos tiempo, con menos costos, etcétera. Y bueno, la pregunta inmediata es, no podemos dejar de pensar en cuál fue el propósito del coaching o el propósito que disparó el que una persona asistiera a procesos de coaching. Pero repito, los hombres de negocio, los tomadores de decisión de las organizaciones, por lo menos es a nivel de estos indicadores donde quieren ver los impactos por haber participado en estos procesos. Siguiente, por favor. Claro, el retorno sobre la inversión. Si bien es cierto, el famoso ROI, es un concepto, un indicador netamente financiero, pues es el lenguaje de los negocios. Aquí lo que tenemos que hacer es precisamente aprender a medir cuánto nos costó el proceso, pero también cuánto en pesos fueron los beneficios que obtuvimos por el coaching. Hoy no tenemos el tiempo para profundizar en este aspecto, pero espero que muy pronto tengamos la oportunidad de compartir con ustedes, y esto he estado en pláticas desde hace algún tiempo con Osvaldo, de poder tener un taller para profundizar y aprender cómo hacer todo este tipo de evaluaciones, incluido el retorno sobre la inversión en nuestros procesos de coaching. Es algo apasionante el podernos meter a trabajar con estos conceptos que hoy en día ya en muchas organizaciones, y esto yo lo estoy ya viviendo, me exigen que presente el retorno sobre la inversión cuando va a haber inversiones fuertes, ya sea en coaching, en capacitación, en intervenciones de desarrollo organizacional o algún otro evento de este tipo. Tenemos realmente que prepararnos para poder demostrar el beneficio y el resultado de lo que hacemos. Siguiente, por favor. El cliente final. Hay muchas ocasiones en que nosotros queremos medir el grado de satisfacción de quien nos solicitó la intervención, de la persona que paga todo el proyecto, o a veces le llamamos el sponsor de esta intervención. Porque finalmente también tenemos que dejar satisfecho a estas personas que, pues dicho sea de paso, son las personas que hacen posible que tengamos muchas veces la posibilidad de trabajar con sus ejecutivos dentro de las organizaciones. La siguiente, por favor. A este respecto, quiero también mencionar, ya que hablamos de varios instrumentos o herramientas de evaluación, que lo ideal es aplicar el mismo instrumento al inicio del proceso y al final del mismo, para que podamos comparar de mejor manera e identificar estos cambios o mejoras que hemos logrado. Quiero, antes de pasar a otro de los temas, compartirles un libro
que recientemente identifiqué de un colega que es Jonathan Passmore. Jonathan me corrió la invitación para hace un año y medio para que escribiera yo un capítulo en uno de sus libros que edita a nivel internacional. Desafortunadamente no tuve la oportunidad de lograrlo, pero encuentro hoy uno de sus libros, de los cuales él es editor, repito, Jonathan Passmore, y el libro se llama Psychometrics in Coaching. Esto quiere decir que la importancia del tema que estamos hablando, desde luego, es a nivel internacional y existe ya un libro donde ustedes, si les interesa profundizar, van a encontrar investigación y experiencias en el mundo respecto a cómo se está midiendo el coaching y a través de qué diferentes herramientas y si estas han venido siendo o no exitosas. Ok, la siguiente, por favor. Eduardo, un tema. Hay preguntas en el chat. En el chat de, no sé si es que tú las puedes revisar, y estás incluido en el chat de Coaching Week. Gustavo pregunta, ¿el cómo saber el estado inicial del coachee se identifica en la fase de la realidad actual? Sí, efectivamente, es cómo se encuentra hoy el coachee y poniendo el hoy como la situación inicial. Es decir, cuando nosotros hacemos contacto con el futuro coachee, si nosotros tenemos la costumbre de hacer un diagnóstico o identificar, etcétera, pero relacionada con mejorar. Y ahí es donde yo enfatizaría que es el momento para aplicar las diferentes herramientas que elijamos hacer. Ya. Eduardo, otro favor, si es que en el chat de Coaching Week podrías anotar el nombre y el autor del libro. Sí, con todo gusto. Muchas gracias. Ahora lo hago. De todas maneras, lo repito, es Psychometrics in Coaching y el autor Jonathan Passmore. Ahora lo hago. Ok, el siguiente cuadro, si hay otra pregunta, con todo gusto. Ahora bien, otra gran pregunta. ¿Y quién es la persona que debe evaluar la efectividad del proceso de coaching? No es sencillo contestar. Yo quiero compartirles también algo que viví. Tengo 3 hijos y en su momento, cuando cada uno de ellos estudió en la universidad, pues resulta, ellos fueron a universidades privadas y bueno, fui yo quien pagó por sus estudios, pero eso quizá pudiera o no tener relevancia, pero el punto que quiero transmitirles a ustedes es el siguiente. De 3 universidades distintas donde cada uno de ellos asistió, si yo hiciera esta pregunta, ¿quién debe evaluar la efectividad de la formación profesional que recibieron mis hijos? Seguro surgen respuestas. ¿Quién sería la mejor o la persona idónea para evaluar esa formación? Y podríamos manejar pues el propio alumno. Él pudiera tener una apreciación o evaluar qué tan buena fue la formación que recibió. Está bien. Pero lo que yo sí les quiero transmitir es que yo, que fui quien pagó, jamás una universidad me preguntó a mí cuál era mi percepción sobre la formación que habían recibido mis hijos. Y honestamente, no solo porque yo pagué, sino porque creo que también aquí hay una percepción para poder hacer una evaluación importante de esa efectividad. Pero también ocurre
que hay otras instancias que pudiéramos considerar para evaluar la efectividad de esta formación, que pudieran ser las empresas o los potenciales contratantes de mis hijos. Entonces, por lo menos tenemos 3 diferentes fuentes de información: el que asistió a la universidad, el que pagó esos estudios o el que hoy contrata o va a contratar a estos muchachos. Entonces, o todos juntos, ¿verdad? Pero finalmente sí es importante por lo menos reflexionar o estar muy al pendiente de quiénes serían las personas que nos pueden brindar la mejor información, y también ponderar esa evaluación o esa apreciación. Puede ser el jefe, el coaching, los clientes, los reportes directos, la familia, uno mismo. También, ahora que menciono la familia, les comparto que en una ocasión me atreví a hacer una evaluación de 360 grados con mi familia. Pues la experiencia es única. No crean que todo fue muy positivo y muy favorable. A veces quizá puede ser una de las evaluaciones, o más bien así fue para mí, una de las evaluaciones más fuertes que yo he tenido, más que la que me han podido hacer en algunas organizaciones. Las mejores prácticas a nivel mundial indican que en cuanto más fuentes de información participen, la evaluación será mejor. Les dejo esto como reflexión para ustedes. La siguiente, por favor. Este tema es propiamente hablar de metodología de investigación, que seguramente muchos de ustedes recordarán cuando estudiaron en alguna de sus disciplinas. No es otra cosa más que establecer formas de evaluar diferentes tipos de proceso, sí, el coaching, pero nos es útil para muchas otras más cosas. Por ejemplo, el diseño 1. La X significa la intervención o la acción que hayamos realizado nosotros, en este caso, coaching. Diseño 1, se dio un proceso de coaching, y la O significa que ahí se hizo una evaluación. Esto es tradicional en muchas escuelas cuando se imparte la materia y solamente se lleva a cabo un examen final. ¿Esto nos da información? Sí. Esto nos permite concluir si hubo aprendizaje, hubo cambio o hubo mejora. No. ¿Por qué? Porque no tenemos una medición inicial. Para eso pongo estos diseños, porque en realidad, si queremos ser exigentes, estrictos con nuestras mediciones y presentar resultados con evidencias, tenemos que seguir métodos y procesos con un rigor, yo diría, hasta científico, para que nuestros resultados realmente demuestren el impacto de lo que estamos haciendo. El diseño número 2, o 1, es que se hizo una premedición, X se dio coaching, o 2, se hizo una posmedición. Perfecto. Este diseño ya nos empieza a dar un poco más de solidez en nuestras mediciones. Y así cada uno de los siguientes diseños, donde podemos incorporar los conceptos que se manejan en metodología, como un grupo experimental y un grupo control o un grupo testigo, y poder, como ya lo mencioné, demostrar el éxito de nuestras intervenciones. El diseño 6, quiero hacer una mención especial, porque dependiendo de lo que estemos trabajando, hay variables, hay características de las cuales no basta el hacer una sola medición en un momento determinado en el tiempo, sino tenemos que hacer mediciones periódicas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, O1, vamos a decir que hicimos una medición en enero,
o 2 en marzo, o 3 en mayo, etcétera, etcétera, para ver cómo se comporta la característica, una variable que queremos trabajar. La X sigue siendo nuestro proceso de coaching, y posteriormente también es muy importante que en algunos casos, si solo hacemos una medición, quizá no logremos en ese momento captar el cambio o la mejora, porque hay variables, características o procesos de cambio que requieren un mayor paso del tiempo para poder darnos cuenta si el cambio va ocurriendo a lo largo del tiempo de los meses. La siguiente, por favor. Perdón, preguntan qué es la ERE. La ERE es también dentro de la metodología de investigación. La ERE es random, es seleccionar al azar las personas que se incorporan, en el caso del diseño 4, para asignar personas tanto al grupo de O1, X o 2, como también se asignan al azar personas al grupo número 2, que es O3 o 4. La selección al azar, estadísticamente, nos lleva a que si alguna característica que tienen las personas que van a participar en estos procesos, en el momento de seleccionarlas y asignarlas a los grupos al azar, las características quedan distribuidas en ambos grupos de manera similar. Es el supuesto de la probabilidad dentro de la estadística, y por eso se seleccionan al azar las personas que van a participar en cada uno de esos grupos. R, random, es al azar o aleatorio. Gracias, Eduardo. Otra pregunta. Héctor Zambrano dice, la efectividad la debería evaluar es del coachee, después de un tiempo prudencial que alcanzó sus objetivos, aunque pienso que eso evalúa el proceso de coaching. ¿Cómo se puede evaluar al coach? Ok, sí, aquí obviamente estamos nosotros hablando más de la evaluación, en este caso, de quien recibe el servicio de coaching. Pero por supuesto, al coach también tenemos que evaluarlo y evaluar su efectividad. Para evaluar al coach también tendríamos que establecer los indicadores, porque si ponemos indicadores de cumplimiento en asistencia a las sesiones, de generar rapport y empatía, de ser cercano a la persona, de haber sido percibido como involucrado y comprometido en el proceso de coaching, etcétera, etcétera. Tenemos también que establecer indicadores para medir la efectividad del coach. Paralelo podría ser, ejemplificándolo, como cuando tenemos un curso de capacitación y evaluamos al instructor. Tenemos que establecer no solo si fue ameno, si fue claro, sino ir a indicadores de niveles superiores, como de si logró transmitir, de si generó motivación, inquietud y hambre en los participantes para aprender, si los alumnos lograron aprender, si manejó técnicas de enseñanza variadas y las adecuó al tipo de alumnos que tenía, etcétera, etcétera. Entonces, ambos pueden ser evaluados, pero cada uno con sus indicadores diferentes. Eduardo, esta ya de mi parte, es decir que nosotros mismos como coaches podríamos entregar, digamos, como un formulario de preguntas para saber, porque ¿quién más va a evaluar? Nosotros mismos vamos a solicitar a los coaches que nos evalúen. Con un marco de preguntas, digamos así, si tuvimos empatía, un poco si cumplimos las maestrías, por ahí sí, no sé. Creería, por eso te pregunto, esa ya es una pregunta de mi parte. No, totalmente, y realmente mi enfoque fue más evaluar sí al coachee y el impacto de lo que nosotros hacemos, pero por supuesto, y a lo mejor está surgiendo
un tema para la próxima semana de cómo evaluar la efectividad del coach, ¿sí? No del coaching ni en el coaching, sino la efectividad del coach. Ya, gracias, Eduardo. Otra pregunta de Juan Diego Salinas. Al evaluar datos duros, ¿implicaría que se extienda un tiempo adicional a un proceso normal de coaching? ¿Cuál sería el tiempo adecuado de evaluación post-coaching? Sí, bueno, depende de qué es lo que se haya trabajado con el coaching. Y aquí es una respuesta de la que sí hay datos importantes para compartir. Si hubo un trabajo, lo cual seguramente no es lo más común, si hubo un trabajo de apoyo con el coaching para la mejora de competencias técnicas, y repito, lo más probable es que esto no sea el contenido tradicional de coaching, estaríamos hablando de periodos más cortos de tiempo, y periodos más cortos serían de alrededor de 3 meses. Pero como yo lo estoy visualizando, y creo que la mayoría, porque son los temas en los que usualmente nos metemos a trabajar con proceso de coaching, es desarrollo personal, ¿sí? Todo lo que es desarrollo personal se está manejando y de una manera convencional, que los cambios se pueden dar en más de 6 meses y hasta un año. Aquí quiero ser también muy específico con lo siguiente. Sin tener que entrar en este momento a discusión o a detalles, sabemos perfectamente que hay una gran cantidad de alternativas con las que contamos para desarrollar personas. Y tan puede ir desde el lado del adiestramiento, la capacitación, coaching, mentoring, counseling, y voy a llegar hasta la psicoterapia. De tal manera que cualquiera de estas técnicas que conocemos y manejamos, cada una, cuando hablamos de tiempos para poder ver ya los impactos, va a cambiar. Adiestramiento es mucho más rápido. Después capacitación, y después ya no va a ser tan fácil el que podamos nosotros establecer tiempos específicos, pero no serán al corto plazo. Ninguna de las otras. Tan es así que los procesos psicoterapéuticos llegan a durar años. Entonces, este es un terreno del cual, y el mismo libro que les he comentado, nos habla que hay muy poca evidencia de la medición de los cambios del mediano y largo plazo. Yo sé que nuestro tiempo se ha terminado, Sí, no sé si hay más sí, preguntas. dos preguntas más o un comentario más. Pablo Sigcha dice, ¿por qué se evalúa al coach con herramientas de evaluación de instructores o facilitadores? Para el coach no se podría tener una evaluación No, inicial, ya que el coachee o sponsor no lo conocen. ¿Cómo se evalúa el desarrollo o mejora del coach? Son las preguntas de Pablo Sigcha. no. Sí, no, totalmente de acuerdo. No es la misma forma ni el mismo proceso, y evidentemente tampoco serían las mismas herramientas. Mi comentario ahí más bien fue que así como también evaluamos a los instructores de capacitación, tendríamos que diseñar una forma para evaluar a los coaches que no es ni siquiera parecida a todo lo que acabamos de platicar el día de hoy. Por eso mencionaba yo que seguramente hoy está saliendo un nuevo tema que ojalá podamos abordar en una ocasión posterior. Gracias, Eduardo. De todos modos, el chat queda pues a disposición de todos, el chat de WhatsApp. Y pues si alguna pregunta tienen, podría ser que te molestemos a través de este chat para que cualquier cosa puedas contestar. Obviamente estás ya incluido en el chat, así que eso es. Así es. Así es. Perfecto. No sé si algo más. No. O ya no le Creo robamos tiempo a nuestro conferencista que sigue.
Pues yo creo que no hay más preguntas, al menos en la plataforma tampoco veo ninguna pregunta dentro de la plataforma, pero las preguntas fueron las del chat. Eso es, Eduardo, muchísimas gracias. Al contrario, un placer compartir con ustedes. Gracias, Eduardo. Bueno, voy a, por ahora, a quitar, pues, compartir la pantalla. Voy a ver si es que puedo poner como presentadora a nuestro siguiente panelista. Y pues entonces denme un minutito, por favor. Sí, hasta luego. Saludos. Buenas noches, Agustín, ¿me escuchas? Hola, buenas noches. Agustín, ¿tienes audio? ¿Puedes escucharme? Hola, buenas noches. Hola, Agustín, muchas gracias. Buenas noches. No sé si Buenas noches. ya estás viendo Dime. la pantalla. Sí, estoy viendo ya la pantalla de Perfecto. presentación. Listo, Agustín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Amigos, les dejamos entonces ya con Agustín, con esta charla, el éxito en un camino lleno de fracasos. Agustín, te agradezco si te puedes presentar, por favor. Sí, por supuesto. Hola, buenas noches. Mi nombre es Agustín Rosa y soy formador en temas de oratoria, de coaching y motivación. ¿Sí, me escuchas? Amigos, sí, Agustín, todo perfecto. Amigos, por favor, si es que son tan gentiles y levantan su manito para saber si todos están escuchando bien. Carlos, gracias. Alberto, muchas gracias. Coral, gracias. Diego también. Parece que sí, están todos escuchando sin problema. Gracias, gracias a todos. Bueno, entonces podemos iniciar, Agustín. Te dejo con la audiencia. Patricia, muchísimas gracias y vamos a comenzar. Cualquier cosa que veas que hay preguntas, el sonido falla en algún momento, por favor, házmelo saber y entonces lo revisamos rápidamente. Muchísimas gracias, así lo hacemos entonces. Silencio mi micrófono. Perfecto. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión de cómo conseguir el éxito en un camino lleno de fracasos. Voy a explicar un poco más acerca de qué he hecho, a qué me he dedicado, cuáles han sido mis pasos, qué fracasos he conseguido, para que en este caso que me ayuden a llegar al éxito. Mi nombre es Agustín Rosa y vamos a contextualizarnos, vamos a situarnos en el año 2011,
donde yo ya estaba situado como el profesor líder en materia de oratoria en España. Es decir, tenía una situación económica muy buena, a nivel profesional hacía lo que quería, me gustaba lo que hacía y tenía una gran actividad. Y entonces nos encontramos, en este caso, pues que cada semana estaba impartiendo cursos de formación en diversas zonas geográficas de España, también alguna conferencia en Europa. Eso incluía también que tenía clientes a nivel de coaching personal donde les ayudaba a desarrollar estrategias, trabajaba con directivos. Sí, la verdad que estaba en un momento muy, muy bueno a nivel personal, profesional y social. ¿Qué ocurre? Patricia, pasamos a la siguiente. Llega julio del 2011 y entonces había muchas de las actividades que yo realizaba para la empresa que estaba contratado que eran a título oneroso, es decir, yo no cobraba nada por ellas. Y entonces llegó un momento pues que en mi situación de día trabajado pues podían ser perfectamente 16 horas al día y eso lo que influía pues que obviamente que el cuerpo necesita descansar, te pasa factura a la salud, necesitas reestructurar tu vida. Y entonces simplemente hablé con mi jefe y le dije, mira, José, a partir de ahora no quiero trabajar 16 horas diarias, sino que quiero trabajar menos horas y que me pagues por todas las actividades que hago. Entonces él me miró, hizo unos segundos de silencio y me dijo, Agustín, estás despedido, ya te puedes marchar, aquí está tu carta de rescisión de contrato y te deseo mucha suerte en tu vida. Entonces te quedas con la situación de, ¿perdona? O sea, yo he estado dando cursos de formación, he estado haciendo entrenamientos de coaching, he estado trabajando para clientes muy grandes, corporaciones, empresas, instituciones, y de una decisión que muestro yo a la persona con la que trabajaba, decide él que no soy la persona que tiene que estar cobrando más de la empresa y que por lo tanto quiere reducir costes de salarios y que me espera una nueva vida en mi profesión, pero en este caso sin hacer lo que yo quiero porque se me presenta el problema de que yo trabajaba para otra persona y no era dueño de mi propio negocio. Pasamos a la siguiente. Entonces, en este punto de partida que te encuentras, porque claro, imaginar a nivel psicológico lo que tiene que ser para una persona que está en un momento de auge, que hace todos los días lo que le gusta, que tiene conocimiento, que tiene experiencia, que tiene un buen rodaje, que todo lo que había construido en los últimos años, más o menos aproximadamente unos 6 años, se cae todo pero en segundos. O sea, no hay manera de, oye, vamos a volver a reestructurar esto. No, no, simplemente la decisión es, estás fuera del mercado. Entonces, mi problema que me ocurría en ese momento es que, dada la incertidumbre de no saber qué voy a hacer a nivel de coach, mis clientes sí, estaban muchos en empresas, en el mundo política, pero mi negocio principal venía de la formación en universidades. Entonces, te encuentras con la partida de que uno se desorienta. Y entonces aquí es cuando el coaching viene muy bien, porque yo en este caso llega el momento de no necesito un coach, yo me dedico a hacer esto y en unos meses otra vez estoy donde estaba antes. Mentira. Sí, cuando una persona pierde la estabilidad psicológica, profesional, económica y de un puesto que tenía en este caso unas directrices marcadas que le ayudaban a conseguir el éxito, se encuentra que uno se dispersa y entonces empieza a ser poco concreto. ¿Qué hacía yo en este caso? Pues una cosa muy fácil. Decía, bueno, como sé hacer de todo, pues voy a ofertar de todo. Entonces la primera semana ofertaba cursos de coaching, la ofertaba también formaciones, ofertaba el crear diseños de páginas web, ofertaba el crear materiales de marketing, o sea, me empezaba a focalizar, incluso hasta planteé hacer fotografía. ¿Qué ocurre cuando tú eres un coach y tienes que trabajar con un cliente? O sea, no puedes dispersarte, tienes que ser muy concreto. O sea, tú puedes ser, cuando ya te vaya bien toda la actividad económica, entonces, y la actividad profesional, y ya tengas clientes, pues ya decides, oye, voy a ampliar mi negocio, pero en el momento que tú estás con incertidumbre, que no sabes qué hacer, tienes que focalizarte en una dirección. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a ayudar a crecer. Si ya cuesta encontrar un cliente, imagínate buscar cada semana clientes para negocios distintos. Entonces, al final, no tienes la experiencia, no tienes el rodaje, no tienes clientes que te pueden recomendar y eso hace que como coach vayas mucho más lento. La siguiente, por favor, Patricia. Entonces,
una vez que dices, vale, he entendido que me he dispersado en el universo, que no he sido concreto y por lo tanto voy a focalizar mi actividad en hacer algo que sea claro, concreto y conciso. Y entonces dije, bueno, pues dentro de todo lo que yo sé hacer mejor, lo más fácil para mí es dar cursos de formación y servicios de coaching a posteriori. O sea, yo te vendo la formación y una vez que te he vendido la formación, luego te vendo el servicio de coaching para que me contrates y te ayude a crecer personalmente. La estrategia, sí, el panorama parece interesante. Pero ¿qué ocurre en este caso cuando tú ofertas y vas a un cliente? Entonces el cliente te dice, muy bien, Agustín, ¿en qué me puedes ayudar? Te quedas así, lo miras y dices, ah, pues obviamente te puedo ayudar en clases de oratoria. Y entonces me miran y dicen, ya, pero ¿para qué queremos las clases de oratoria? Bueno, porque es necesario para todo el mundo. Y entonces me pregunta el directivo uno de los directivos que me reuní en una consultoría. Me dice, bueno, dentro de nuestro programa de maestría que tenemos para profesionalistas y para empresarios, de cómo puedes tú ayudarnos con las estrategias de oratoria y presentaciones eficaces. Y entonces te quedas así pensando y no sabes la respuesta. ¿Por qué? Porque no había investigado la página web del cliente. O sea, si tú vas a visitar a un cliente en el que te va a pagar y te va a ofertar tus servicios, tienes que saber quiénes son, a qué se dedican, qué servicios ofertan, porque ahí es donde tú puedes observar las necesidades que tienen. Y entonces directamente pues me encontraba que ofertaba servicios de consultoría, de coaching y oratoria, pero sin un valor añadido. ¿Por qué eres el mejor? Ah, no lo sé, bueno, he sido el mejor. Bueno, ya, pero eso es el pasado. O sea, has dado cursos para muchas personas, pero ¿por qué te contrato a ti y no te contrato a otra persona? Entonces, me faltaba lo que era el cerrar, el saber qué me diferenciaba. Es decir, qué diferenciaba el negocio de mi servicio de coaching con el negocio de otras personas que se dedicaban a lo mismo. Y entonces ahí es cuando yo entraba en el error de, no, es que yo soy el más barato. Y entonces había algunos que te decían, ah, pues si es el más barato te voy a pagar a 10 euros la hora. O sea, hablando en dólares, a 12 dólares. O sea, no puede ser un coach, no puede ser un profesionalista que esté en el mercado y que quiera comenzar una trayectoria ya teniendo experiencia y decir, no, yo es que voy a cobrar menos que otra persona. Y entonces el cliente te dice, yo marco la tarifa de tanto dinero. Y al final, pues, me encontré un caso de, me contrata una gran empresa y me estaban pagando a 13 dólares la hora, que una vez que tú pagas impuestos y pagas tu desplazamiento, dime tú lo que te queda. Por lo tanto, cuando tú necesitas potenciar tus servicios de coaching, necesitas potenciar tus servicios de conferencista y dar un valor añadido a las empresas, es cuando las empresas te pueden pagar más. Si tú no te sabes diferenciar, vas a encontrarte de que las empresas no van a querer pagar más por ti. Y además, con la de plataformas que hay a nivel internacional, es muy fácil encontrar a alguien que lo haga más barato que tú. Entonces, imaginar la situación. O sea, cuando mi abuelo siempre decía, dice, que mucho aprieta, poco abarca. O sea, tienes que ser concreto en qué ofertas. Oye, pues yo me estoy especializando en coaching para políticos. Yo me estoy especializando en coaching para personas deportistas de élite que tienen una trayectoria ya en el mercado. Me estoy especializando en empresas del sector tecnológico que tienen menos de 5 años de experiencia. Y aquí es donde una vez que ya sabes al mercado al que te diriges y vas en una única dirección, luego pues si te contratan más servicios, pues perfecto, puedes hablar con ellos y puedes en este caso gestionarlos para que el mercado sea mucho más efectivo, para que llegues en este caso a tener más servicios. Pero de momento es clave que tú te diferencies y que aportes valor. O sea, eres el mejor en precio, eres el mejor en herramientas de coaching, eres la persona que más rápido resuelve los problemas que tienen nuestros clientes. O sea, es clave el saber en este caso cuál es tu valor añadido para poder compartirlo. Ahora después os pondré un caso de cómo este valor añadido lo cambié, pero es en unas transparencias más adelante. Y luego, por ejemplo, imaginar, cuando tú dices el valor añadido, necesitas, en este caso,
hay una sensación, una parte de fe o una parte en este caso interna que tenemos cada uno de nosotros, que es la de, no, pero no te preocupes, yo me esfuerzo mucho y todo va a ir bien. No, mentira, o sea, sí, te esfuerzas mucho, pero tienes que saber a dónde vas. O sea, yo me puedo esforzar mucho en querer llegar en este caso a una empresa del sector tecnológico y mi propuesta que estoy haciendo es a empresas del sector del transporte público. Por lo tanto, dices, ay, ¿por qué no consigo tecnológico? Porque no te estás enfocando bien al cliente que estás buscando. Y esto me ha pasado mucho con clientes cuando trabajas con ellos, que no tienen una propuesta de valor. ¿A qué te dedicas? Me dedico a todo. No, es decir, tú tienes que ser el mejor en algo y luego saber de todo, para en este caso poder ayudar a la persona que te pide tus servicios. Vamos a pasar a la siguiente, Patricia, por favor. Entonces, imagina, ya bien, tardo cerca de año y medio en saber de que tenía que aportar un valor añadido a las empresas y que tenía que aportar en este caso mi conocimiento, tenía que dar diferenciación de por qué me contrataban a mí y no al resto de personas. Y entonces dije, ya lo tengo, si quiero ser posicionado como un experto, necesito que la gente me conozca. Ahí mi problema era, mi error era que no estaba posicionado en el mercado, es decir, me habían conocido en el mundo universitario como formador líder en materia de oratoria, pero nadie me conocía fuera de ese entorno, exceptuando mis clientes. Pero el mercado, si siempre trabajas con los mismos clientes y además no era una actividad continua, sino que era algo de hoy sí, pero hasta el mes que viene no, o hasta el año que viene, incluso me pasó una temporada. O sea, estuve 6 meses que no salió ni un nuevo cliente de coaching ni de formación. ¿Tú sabes lo que es eso para un nivel de economía, de cómo te mantienes? Pues te acabas los ahorros, te acabas todo el capital que puedas haber generado en los años anteriores. Por lo tanto, me faltaba posicionamiento. Y una vez que me hago yo mi plan de coaching, me siento conmigo 3 meses y defino a dónde quiero ir, qué quiero hacer, dónde estoy, dónde me gustaría ir, qué necesito para llegar ahí, pues entonces dije, lo tengo claro. Si quiero ser un experto, necesito estar posicionado como experto. Y la pregunta mía era, ¿qué tienen los expertos que no tengo yo? Y mi respuesta fue, necesito escribir un libro. Y entonces cuando tú te planteas ese momento, te motivas porque dices, ya lo tengo, quiero escribir mi libro, delante de la computadora comienzas a escribir, pero hay un problema, no sabes qué quieres escribir. Entonces escribes y yo dije, bueno, pues si voy a hacer un libro de hablar en público, que es lo que más experiencia tengo y lo que puedo demostrar que tengo una buena trayectoria, pues ya lo tengo, voy a hacer un libro de oratoria. Y empiezo con la oratoria de la época griega, con Sócrates, con Platón, y mi cerebro empieza a escribir, y ¿qué ocurre? 10 minutos más tarde que comienzo la obra, me quedo dormido. Entonces, cuando me despierto, dije, si el autor de una obra se queda dormido escribiéndola, yo no quiero imaginarme al pobre lector. Tú imagínate que alguien se vale en una obra donde el propio autor se queda dormido. No, eso es fracaso absoluto. O sea, te lo va a comprar tu mamá, tu papá, 2 familiares directos y el tercero te va a decir, bueno, por compromiso te lo compro. Pero ya está. Entonces, dije, yo tengo que hacer algo diferente. Entonces me acordé del monje que vendió su Ferrari, del ejecutivo al minuto, del libro de la buena suerte. Y entonces dije, ya lo tengo, voy a hacer el primer libro de hablar en público que esté escrito en forma de aventura. Lo escribes, empiezas a escribirlo, y dije, voy a hacer algo también totalmente diferente. Digo, porque hay que, ya sabía yo que había que diferenciarme y dar un valor añadido. Por lo tanto dije, tengo que hacer algo clave, que es hacer el primer libro de oratoria con los errores más comunes a la hora de hablar en público. Y entonces está muy bien, porque no había ningún libro de los errores más comunes al hablar en público. Por lo tanto, ya lo tengo, 2 diferenciaciones. Pero entonces, imagínate, te planteas y dices, se llamará los 238 errores de la oratoria. Y eso que me miro al espejo y digo, ¿y si alguien hace los 239? Entonces mi libro que ya no funciona y está descatalogado. Y dije, tengo que hacerlo totalmente distinto. Y voy a incluir testimonios a nivel internacional de cómo utilizan la gente la comunicación en su día a día. Y empiezo a hacer una búsqueda exhaustiva a nivel internacional con conferencistas, coach, directivos, políticos, catedráticos, emprendedores,
incluso un médico rural de Sevilla y un cura misionero de África, para tener un panorama distinto. Y cada uno, en 200 palabras, me posicionaba, me explicaba cómo usaba la comunicación. Por lo tanto, esa falta de posicionamiento, tardó 14 meses en escribir en el libro y dije, ahora ya lo tengo, voy a ir a los medios de comunicación. Hago una campaña masiva en medios de comunicación. Empiezo a escribirles del próximo mes de septiembre tendré el libro de hablar bien en público, es posible si sabes cómo. Por cierto, nombre muy largo, luego contaremos esta historia, pero no me gusta nada el nombre tan largo porque no se posiciona y se confunde. Tenéis que ser muy claros cuando dais una propuesta de valor, tiene que ser clara, concreta y concisa. Pero esto hablaremos desde el punto de vista de marketing después. Entonces, imaginad, empiezo a contactar con los medios de comunicación y ningún medio me acoge, porque como el libro todavía no está en el mercado, dicen, el día que tengas el libro en el mercado, nos llamas. Y entonces te encuentras que como nadie te conocía, como no tienes la obra en el mercado, ningún periódico te quiere publicar, por lo tanto, sigues sin tener posicionamiento. Y han pasado 14 meses desde que yo empecé a escribir. Lo siguiente que ocurre es lo, bueno, digo, pues ya lo tengo en el mercado, ya llega el día que está en el mercado y lo empiezo a difundir a los medios. Y lo difundo por toda España, incluso por países de Europa y algunos de Latinoamérica. Y la respuesta de los medios es la siguiente. Oye, Agustín, ¿cuándo vienes a nuestra ciudad? ¿Cuándo vienes a nuestro país? Ah, no, si no tengo cuentas de ir, por ejemplo, todavía a México, ni tengo cuentas de ir a Perú, ni a Bolivia. Ah, bueno, pues el día que quieras venir aquí, entonces te hacemos caso. Entonces fue como el segundo problema que yo me encuentro ya publicado el libro. O sea, había publicado el libro con una gran editorial, que es Grupo Planeta, había hecho un libro totalmente distinto y no se vendía porque no se, y seguía sin posicionarse. Y entonces dije, pues ya lo tengo, voy a hacer en este caso algo que sea totalmente distinto y que en este caso las personas que estén a mi alrededor puedan conocer el libro, me puedan posicionar y me puedan ayudar a conseguir en este caso el éxito. Y entonces dije, bueno, pues ya lo tengo. O sea, si voy en este caso a crearme una campaña a nivel nacional, donde me voy a ir a presentar el libro a todas las ciudades de España, para que así los medios sean de interés. Y entonces lo que hice fue, como no estaba posicionado todavía en el mercado, dije, para ser experto necesito hacer un gran trabajo. Entonces, ¿qué hice? Empecé a gestionar conferencias por toda España para presentar mi libro con el motivo de poder llegar a los medios y decir, oye, que voy a estar en tu ciudad, entrevístame. Y de esa manera conseguí en menos de un año y medio llegar a 250 medios de comunicación, tanto a nivel de prensa, de radio como de televisión. Y hablamos de televisión, radio, prensa a nivel local, autonómico, nacional. E incluso medios de comunicación masiva de gran audiencia. Por lo tanto, el error que tuve y la experiencia de no haber estado posicionado y no haber tenido en este caso una estrategia, Patricia, por favor, pasamos a la siguiente, es lo que me llevó a que tardase tanto tiempo en que las personas me pudieran llegar a conocer. Entonces me pasaba eso, o sea, había conseguido el éxito, había conseguido tener un libro publicado con la editorial más grande de España, había conseguido llegar a los medios, pero no tenía esa estrategia, no sabía que para llegar a los medios de comunicación necesitaba hacer acciones locales. Y eso me ocurrió también cuando, por ejemplo, quieres hacer tus actividades, entonces empiezas a funcionar, vas vendiendo, vas ofertando tus servicios de coaching, porque claro, ya todo el mundo, el que te ha visto te empieza a conocer y te empiezan a seguir en las redes sociales, te mandan un email para ver si les puedes dar una plática, te mandan una propuesta para que les hagas un servicio de coaching, entonces empiezas a funcionar y empiezas a ver, pero ¿qué ocurre? Que si no tienes una estrategia, te acabas dispersando otra vez, porque te llaman a una empresa de un servicio que tú no ofertas y dices, ah, bueno, no pasa nada, si es un cliente que me ha llamado voy a darle el servicio. Y entonces ahí cometemos otro error, de actuar sin una estrategia. Si tú dices, mira, yo quiero estar posicionado y ser el número 1 en mi ciudad, y sobre todo ser realista, o sea, no digas, yo quiero ser el coach número 1 a nivel mundial, cuando ni en tu propia ciudad te conocen, ¿no? O sea, primero vas a tu ciudad, luego ya dices, oye, voy a ir al Estado, y luego de la parte estatal o de la parte federal ya voy a la parte nacional, y de la parte nacional ya me abro otros caminos y voy a otros países. Porque al final, pensar una cosa, los recursos que tenemos son limitados, el dinero que tenemos es limitado, y el tiempo que tenemos es limitado. Si tú tienes un presupuesto que quieres empezar tu actividad profesional y estás trabajando, te van saliendo clientes, pero quieres crecer,
necesitas una inversión. O sea, un proyecto no crece sin una inversión. Hace falta viajes, hace falta contactos, hace falta reuniones, hace falta esperar un proceso que lo cierres con el gobierno. O sea, necesitas una estrategia. Si tú quieres posicionarte en universidades, es muy fácil. Buscas el ranking de todas las mejores universidades de Latinoamérica, les mandas una propuesta de valor. En este caso, si eres coach, pues tienes que saber, oye, yo soy un coach de emprendedores. Pues no te vas al director de un departamento de la universidad, te vas al director de emprendedores de la universidad. Si tú quieres seguir trabajando con negocios, te vas a todas las incubadoras de empresa que hay en este caso, ¿en dónde? En tu ciudad. Y luego te buscas otras de ciudades que estén relativamente cerca para que los costes de desplazamiento y de tiempo y de dinero no sean muy altos. Entonces, si tú eres coach deportivo, es decir, para trabajar el rendimiento de las personas, no vas a mandarlo al director de emprendedores, porque no te van a aceptar, pero buscas al director técnico de todos los clubes y de todos los equipos representativos de estudiantes de deportes, que es lo que te va a ayudar a tener el éxito. Por eso, tu estrategia es qué público te vas a dirigir, qué vas a ofertar, cuál es tu propuesta de valor y quiénes son los clientes que te van a comprar. Eso es muy importante porque no es lo mismo. A mí me ha pasado de, yo voy a una empresa, le vendo el curso al director de recursos humanos y resulta que el curso es para los directivos. Pues obviamente, si el director general no quiere dar esa capacitación, tienes un serio problema porque todas las reuniones que vas a realizar, y esto me lo enseñó Brian Tracy en sus cursos de formación, cuando tú vas a vender a un cliente, tienes que saber si el cliente que te va a comprar es el que puede tomar la decisión. Y a partir de ahí es más fácil para ti el trabajo. Porque no es lo mismo decir, quiero clientes, buscar y pongo un anuncio en Google de oferta o servicio de coaching. No, es un público que te va a costar mucho dinero el posicionarte como coaching porque muchas personas lo están haciendo. Si tú te especializas en ser coach para personas emprendedoras que tengan un negocio de más de 1 millón de euros, ya lo tienes. Son 20 empresas las que hay. Y entonces, o son 50, o son 10, o son 2, pero es muy fácil encontrar al cliente porque sabes, investigas, haces un análisis de mercado, entonces dices, ¿dónde se dirige? ¿Qué le gusta? ¿Qué páginas ve? Para partir de ahí poder crear estrategias de alianzas y llegar a tu mercado. Entonces, a mí hace años me ofertaron dar clases de formación para un target que no era el mío. Entonces, al final dices, oye, ¿yo puedo dar esa formación? Sí, no, estoy capacitado, tengo el conocimiento, pero cuando yo me estoy ofertando a una empresa, necesito saber si esa empresa va en función de mi estrategia. A mí me ha ocurrido el dar una conferencia para 2.000 personas y hacerla gratis porque era el público objetivo al que luego me iban a comprar. O sea, no es lo mismo dar una conferencia y dices, bueno, voy a ofertar mis servicios de manera gratuita a un cliente, que voy a ofertar mis servicios de manera gratuita a un cliente que me va a traer potenciales clientes que son los que yo quiero trabajar con ellos. Entonces, eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y un aspecto, cuando hagáis una conferencia gratuita o ofertáis una sesión demostrativa de coaching y se lo vendáis a una empresa, con particulares funciona diferente, pero cuando lo vendáis a una empresa, no diga, esto te lo voy a hacer gratis. Díselo desde el punto de vista mis patrocinadores van a hacer que sea posible esta sesión subvencionada para vosotros sin coste alguno. Porque es diferente a nivel psicológico decir a una empresa, este servicio es gratis, a está subvencionado o patrocinado por las empresas con las que yo colaboro, que son los que permiten que lleguemos a más personas a ayudarlas. Y entonces la percepción que tiene el cliente pues también es muy distinta y puedes trabajar mucho mejor con ellos. Patricia, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? Entonces, cuando tú en este caso tienes un cliente de coaching, incluso contigo mismo, tienes que saber qué dificultades tienes, en qué eres bueno y en qué tienes limitaciones. O sea, tú no me puedes pedir a mí que yo te haga una conferencia súper analítica, súper teórica, porque no soy así. Pero en cambio, si me pides una conferencia mucho más dinámica, es mi rol, me lo paso mejor, disfruto más y lo hago con más intensidad. Por lo tanto, uno tienes que saber conocerte muy bien y saber qué dificultades. Y a veces me ha pasado a mí con clientes cuando te llegan y te dicen, oye, mi problema es que no vendo. Necesito una solución inminente. No, a ver, o sea, pues detrás de un problema de venta
hay muchos más factores. O sea, no es yo no vendo, véndeme por mí, no. Es decir, yo no me vendo, ¿por qué? Porque no estoy posicionado. Mi dificultad, primero de todo, es, tengo una estrategia que me lleva a donde quiero. 2, tengo un posicionamiento que me habla como que yo soy una empresa, una entidad de reconocido prestigio en la que los clientes pueden confiar. 3, oye, yo tengo el potencial de capacitar a mil personas en tan solo una semana en 5 ciudades distintas. Porque eso me ha pasado a mí. O sea, llegas un momento a un cliente que tú le dices, yo te hago la formación que necesites. Y el proceso de coaching que también te haga falta, ahí lo tienes. Pero en cambio, luego te dicen, necesitamos 5 cursos paralelos de oratoria para directivos en 5 ciudades, en el mismo tiempo y a la misma hora. ¿Puedes cubrirlos? Ah, no, es que trabajo solo. Entonces, ya tienes una dificultad, ya tienes un problema. Por eso, tenemos que saber qué dificultades tenemos en nuestro propio negocio. Incluso cuando alguien esté comenzando su actividad de coaching, pregúntale a la gente qué dificultades tiene. Oye, yo no gestiono bien mi tiempo, yo me encuentro que me falta motivación, no estoy trabajando en el puesto que me desearía, me gustaría tener una vida que no tengo. Es decir, ¿qué dificultades se encuentra tu cliente a la hora de hablar en público, a la hora de gestionar un proyecto, a la hora de vender, a la hora de emprender? Oye, es que a mí me encantaría emprender, me encantaría hacer cosas distintas en el mundo, pero mi dificultad es que tengo un trabajo a jornada completa, tengo 5 niños a los que mantener y actualmente tengo 3 millones de pesos de deuda con la entidad financiera. Pues perdona, o sea, no puedes emprender un proyecto cuando tienes mucha carga lectiva, cuando tienes muchas obligaciones. ¿Por qué? Porque te va a dificultar ser bueno en lo que eres. Para un negocio hace falta inversión, pero si no la tienes también lo puedes sacar adelante, pero hace falta estrategia. Yo un error que cometí fue, creía tanto y creía tan ciegamente en que iba a ser un súper buen coach, un súper buen formador, que el universo se iban a alinear los astros y entonces me iban a iluminar por el camino que tenía que ir y cómo tenía que conseguir las cosas, pero en cambio no tenía ingresos que me ayudaran a poder financiar mi actividad. Entonces yo lo que hacía era, voy a confiar ciegamente en que mi nueva estrategia de posicionamiento en Facebook me va a funcionar. Invertía $500 y ¿qué ocurría? Se generaba una venta de 25, por lo tanto había perdido 475 en una semana, que como no generas dinero por otro lado, te supone que tu tarjeta de crédito y tus créditos bancarios aumentan. Se aumentan los créditos bancarios, aumentan los intereses y por lo tanto te va a costar un poquito más devolver el dinero. Piensa siempre qué dificultades tengo y a partir de ahí buscaré soluciones. O sea, al final hay muchísimas soluciones. Cuando no tienes dinero puedes hacer 1000 cosas y esto pues lo hemos visto. Yo, por ejemplo, me encontraba que no tenía dinero para posicionarme y me monté una campaña de 25 ciudades dando conferencias por toda España gracias a llegar a los medios de comunicación. Pero fue una estrategia que uno inventa porque no tiene recursos, pero tenemos la creatividad. Y los coaches somos muy buenos creativos, somos muy buenos ayudando a los clientes a generar nuevas estrategias. Siguiente, por favor, Patricia. Lo que nos impide conseguir el éxito es el miedo. El miedo nos frena, nos paraliza, nos detiene, nos hace mantenernos en una zona de confort, mientras que el coraje es lo que nos ayuda a seguir siempre adelante. Vamos a la siguiente. Una vez que ya he conseguido el posicionamiento, ya he conseguido tener una estrategia, ya sé a dónde voy, cómo quiero ofertarlo, cómo quiero en este caso venderme a los medios de comunicación, a los clientes y demás, pero falta un problema, es decir, me encontré con un siguiente fracaso. O sea, hacía muchas acciones, me posicionaba muy bien en los medios, pero no cerraba ventas. O sea, un negocio tiene que generar más ingresos que gastos, es decir, tú no puedes mantener una empresa donde tu nivel de ingreso es menor que es decir, tu nivel de ingresos es menor que tu gasto. ¿Por qué? Porque vas a encontrarte en la situación de ingreso $100, gasto 400, por lo tanto tengo una deuda de 300 el primer mes. Vamos al segundo, confío ciegamente en mi producto, $200 de beneficio, 600 de gasto, por lo tanto 400 de pérdida. Ya llevamos casi $1000. O sea, no puedes hacer eso. Un negocio siempre necesita generar ventas. Y a mí me ocurría, o sea, hacía muchas actividades, tenía muchos clientes, me desplazaba por muchas ciudades,
pero me faltaba cerrar el proceso de venta. O sea, yo le cerraba un proceso de venta de oratoria y luego no lo vinculaba a un proceso de coaching personalizado en oratoria. Entonces, te encuentras con un problema, que tienes un cliente hoy y mañana tienes que buscar uno nuevo si quieres vender. En cambio, cuando tú tienes tu estrategia y haces una planificación de ventas, empiezas con un servicio. O sea, yo te oferto un servicio de formación online. Una vez que te doy el servicio de formación online gratuito, te invito a que hagas mi curso de diplomado especializado para aquellas personas que quieren mejorar sus presentaciones. Una vez que hago las presentaciones y hago un curso más genérico para un grupo selecto de personas, le oferto un producto que es un producto más premium, como es un servicio de coaching personalizado, no de un mes, sino de 6 meses. ¿Para qué? Para que tengas continuidad. Y a esa persona le guste lo que estás haciendo y con las herramientas que ha comentado el ponente anterior, pues podemos utilizarlas para beneficiar, en este caso, a nuestro cliente y tener más herramientas y generar mejor resultado. Cuando tienes un cliente satisfecho, vendes más porque te recomienda. Cuando tienes un cliente insatisfecho, habla mal de ti. Y por lo tanto, eso te va a complicar tu proceso de estar posicionado y sobre todo vivir de lo que te gusta. Y entonces, imaginad, el proceso de venta mío empieza a funcionar, o sea, empiezo a generar alguna venta, pero empiezo a comprar los mejores servidores para la página web. Y empiezo a invertir dinero en publicidad. Y empiezo, en este caso, a comprar los mejores recursos. Y, por ejemplo, cuando tú tienes esta situación que empiezas a comprar lo mejor, el dinero se va muy rápido. Si no tienes una estructura, ¿qué ocurre? Que lo que te acaba fallando es, vale, yo vendo un curso del cual tengo que vivir 4 meses. No puede ser, o sea, por muy bien que te paguen una formación, una capacitación, un servicio de coaching, necesitas constancia. Entonces, necesitas estar actualizando contenidos, necesitas ofertar tus servicios y, sobre todo, hacer actividades que beneficien a tu cliente. Y entonces tu cliente, cuando yo, por ejemplo, ya entendía el proceso que hay que vender y hay que cambiar la estructura, entonces lo que le ofertaba era, muy bien, voy a ver cómo llego a mi cliente. Entonces voy a llegar con la capacitación, voy a llegar con los servicios de coaching, voy a llegar con el libro y luego voy a llegar con la consultoría. Entonces, lo que potenciaba más era la formación, capacitación, presentación y llegar a los medios para llegar al cliente. Y entonces me encontraba con un cliente. Me decía, Agustín, eres muy caro. Mentira, o sea, dentro de mi sector, mis tarifas eran muy económicas comparado con las personalidades. Pero yo me encontraba con un problema y esto me lo contaban los consultores con los que luego trabajaba. Dice, Agustín, tú tienes 30 años y con 30 años te encuentras en un mercado que estás compitiendo con la gente que está comenzando en el sector y estás compitiendo con los seniors, que son los expertos del ámbito. Como estás en un punto intermedio, ¿qué ocurre? Que ni te puedes cobrar con las tarifas de los seniors, pero ni puedes compararte con las tarifas de los juniors. Por lo tanto, una empresa que tenga presupuesto no te va a llamar a ti, y una empresa que tenga gran presupuesto va a llamar a grandes multinacionales de la capacitación porque son los expertos y son los que van a posicionar mejor a sus directivos. Y entonces me encontraba yo con ese problema. Pero ¿qué ocurría? Que cuando a mí estoy en una reunión y yo le ofertaba un servicio de consultoría, de coaching y de oratoria, me decían, Agustín, me resultas caro para el público al que vamos a dirigirnos y sobre todo por tus años de experiencia me resultas caro, porque hay gente que con una experiencia similar, obviamente 3, 4, 5 años menos, dice, me van a dar un precio más barato. Entonces yo me miré muy fijamente a la persona, porque eso hay que mirar a la persona a la cara, no puedes decir mirando al techo, pues ¿sabes qué? Que yo soy el mejor. No, le miras a los ojos y le dices, oye, mira, digo, no pasa nada. O sea, yo ahora cuando salga de esta reunión me voy a ir y te va a venir otra persona que te va a cobrar un 20% menos que mis tarifas. ¿Y esto qué significa? Que tú vas a aceptar y en cuanto esta persona se marche de la reunión, confirmándole que va a ser la persona que dé el curso, la capacitación, se va a ir a la librería más cercana que hay en este caso a tu oficina y va a comprar libros de oratoria, entre los cuales va a comprar de Agustín Rosa. Digo, entonces, ¿tú qué quieres comprar? ¿Llevarte, en este caso, a los directivos a la copia o al original? Entonces me dicen, hombre, Agustín, no al original. Y me contrataron, incluso siendo más caro que otras personas que venían y habían hecho propuestas de capacitación. Y eso es cuando ya estás con un posicionamiento y ya cuando estás trabajando una estrategia y estás trabajando el posicionamiento de ventas. Porque uno de los mayores errores que nos encontramos cuando vendemos y no tenemos tanta experiencia es
como yo no sé, yo quiero clientes y se nota la desesperación, el cliente nota cuando un coach está necesitado de dinero o no le va bien en su situación económica, profesional, financiera, emocional, y eso hace que automáticamente te paguen menos. ¿Por qué? Porque ven el miedo en ti y lo absorben, y entonces es como yo le puedo a esta persona hacer que me pague menos. No, si tú confías que tus servicios valen X, véndelos a X, no los vendas a X dividido entre 2, porque entonces tu negocio va a peligrar a largo plazo. Y a corto también, porque los números no te van a salir. Por lo tanto, mi recomendación es, hay que vender, hay que tener una estrategia de venta, pero sobre todo hay que saber qué ofertas. Y no haces de todo, es decir, yo al cliente he tenido que decirle, eso no te lo puedo hacer, te puedo recomendar una empresa que te lo va a hacer, pero yo no soy experto en esa materia. Entonces no me pidas algo que yo no soy experto, porque entonces no vas a vender. Sí, vas a vender un día, pero el cliente va a salir insatisfecho y no te va a recomendar. Y además no te va a dar la ayuda para que en la siguiente ocasión te vuelva a comprar. Te compra una vez, pero no dos. Entonces es importante que el cliente te compre una, dos, tres veces y además te recomiende, porque es ahí donde hacemos el negocio. Vamos a pasar a la siguiente, Patricia, por favor. Luego un aspecto que ya te encuentras como coach, como profesionalista, como formador, es decir, quieres hacerlo todo. Me ha pasado, yo he estado muchos años que lo quería hacer todo, es decir, no, yo es que sé hacer de páginas web, no, es que yo sé hacer de capacitación, no, yo sé hablar de procesos de coaching, no, yo sé trabajar con un cliente y hacerle herramientas de medición de resultados y darle las mejores herramientas. No, o sea, está genial que sepamos hacer de todo, sobre todo cuando eres un joven emprendedor, eres una persona con iniciativa, pero el tiempo que tienes es limitado, o sea, los años pasan. O sea, miramos ahora y hace ya 14 años que estoy en el mundo de la capacitación. Y dices, son 14 años. Si hubiera tenido un equipo 14 años, obviamente que al principio, pues a lo mejor los números no salen, no te puedes permitir, pero hay maneras de colaborar. Es decir, hay personas que, a mí me ha pasado de imaginar, a veces intentaba montar una página web para vender un servicio de coaching, una capacitación online, una conferencia, y tardaba 20 horas en poder crear una página web. Cuando esa misma página web hablaba con un amigo mío informático y me dice, esa página que tú has hecho, en una hora te la tengo yo lista. Oye, pues son 19 horas que has tenido tú y además más una. Es decir, 20 horas que has tenido tú para o haces una página web que te cuesta 0 euros pero te cuesta tu tiempo, o dedicas 20 horas a ofertar tus servicios. Oye, 20 horas dando una capacitación y un servicio de coaching personalizado, puedes hacer muy buena lana, o sea, puedes hacer muy buena plata que te permite en este caso subcontratar servicios. Entonces, busquemos de rodearnos de aquellas personas que sean expertas y sobre todo, a mí me ha ocurrido en muchas ocasiones, sobre todo cuando a veces el tema económico te lo permite, haces alianzas de colaboración. Oye, yo te colaboro y te doy una capacitación de 10 horas para tu empresa en ventas, en coaching, en oratoria, en presentaciones eficaces, en superación personal, y luego tú me haces esta página web con esto, con esto y con esto. Y entonces consigues una alianza estratégica con una empresa y además tienes un nuevo cliente, porque ya puedes luego decir, oye, tal empresa también le está dando capacitación. Entonces, no quieres hacerlo todo, búscate de rodearte de las personas que saben hacerlo y delega aquellas tareas que sean menos importantes para tu negocio. Pasemos a la siguiente, Patricia. Yo lo que me he descubierto es que el 80% del éxito de una empresa, de un consultor, de un coach, de un formador, es la actitud que tiene. O sea, tú no puedes llegar a un cliente y decirle, hola, buenos días, mira, mi nombre es Agustín Rosa y soy un coach y vengo aquí a ayudarte a mejorar tu vida. No, es decir, tu estado de ánimo, el tono de voz con el que estás hablando, está calando en el cliente. Entonces, ¿cómo voy a hablar de quiero ayudarte a conseguir el éxito cuando estoy hablando así apagado y la verdad es que el peso del universo cae sobre mí y no confío tampoco tanto en lo que quiero decir? Y además, si utilizo este tono así constante durante los próximos 3 minutos, el cliente se ha dormido y ha desconectado. No, no puedes hacerlo. La actitud con la que te enfrentas es clave. Yo para ello, por ejemplo, me gusta hacer una actividad mucho con clientes, con empresarios y en este caso conmigo mismo, y es el salir de la zona de confort. Tú quieres salir en este caso, decir, mira, quiero conseguir más éxito, entra un día y busca pedir algo, es decir, que alguien te regale un favor, que alguien te regale un producto, un servicio, y lo haces con una actitud enérgica. Hola, muy buenos días, vengo en este caso
a solicitar, tal, tal, tal. Y entonces hablas con el cliente, le explicas lo que estás haciendo y lo haces con actitud enérgica. Oye, pues la probabilidad de que te digan que sí es mucho más grande. Yo incluso, mira, una cosa que me gusta hacer, me gusta salir de la zona de confort. Entonces me gusta pedir cosas que sé que no me van a dar. Y entonces un año dije, oye, pues voy a hablar con un cliente para hacer una capacitación y le voy a dar una conferencia. Y entonces es un cliente que normalmente no me contrata para ese tipo de servicios, me contrata para otros de consultoría, pero no para darle una capacitación. Y entonces llegas y le dices así con buena cara, oye, ¿qué te parecería si la próxima semana te puedo hacer una conferencia así para tus directivos? Y entonces es como, no. Y entonces empiezas a buscar el cómo lo puedes hacer. Y entonces encuentras que dice, mira, no te voy a dar esta formación, pero si quieres tengo un evento al que me han invitado y puedes venir conmigo y dar la capacitación conmigo. Oye, pues aprovecha y sale de la zona de confort. Luego, por ejemplo, una temporada dije, oye, ¿cómo gano más clientes? Y entonces me empecé a buscar clientes con los que yo quería trabajar y les dije, os oferto daros este servicio de consultoría y coaching durante 2 meses para ayudaros a vender un producto mejor en Internet y a cambio me regaláis el producto y me recomendáis a 3 clientes. Me dijeron muchos, oye, pues no te lo damos. Y yo dije, bueno, pues no pasa nada. Y llega uno que te dice, oye, pues yo te ayudo y te voy a dar el recurso en este caso para que puedas, en este caso, para que uses nuestro servicio gratuitamente por lo que nos has propuesto. Hace un año y medio, no, hace un año estaba aproximadamente Brian Tracy iba a dar una conferencia en Lituania. Yo estaba allí viviendo, estaba trabajando y trabajaba para una agencia de comunicación a part-time, dando de mis servicios de consultoría, de coaching y de formación. Y entonces vi un panel que decía, Brian Tracy viene a la ciudad. Todo esto en lituano, obviamente. Preguntas a alguien de allí, que te traduzca. Y una vez que veo que viene, dije, pues yo voy a conseguir entrada gratis. Quiero ir a verlo y no quiero pagarle. Entonces sales de tu zona de confort. Entonces mando un email, obviamente, explicándole lo que hacía, que tenía una agencia de comunicación, que les podía ayudar al posicionamiento, que les iba a escribir una review y que voy a hacer en este caso ayudarles con la promoción, y no me responden. A la semana siguiente vuelvo a mandarlo, hasta que llega un momento que me dicen, oye Agustín, que hemos leído tu email y estamos interesados, te vamos a regalar una entrada. Oye, pues al final estuve en el evento de Brian Tracy y estuve con él, pude incluso hacerle preguntas porque me dieron una invitación VIP. Oye, pues son temas que como coach me vienen muy bien porque aprendes de grandes líderes y sales de tu zona de confort y ves la actitud que tienen las personas. Entonces, os invito a salir de esa zona de confort porque es lo que te va a ayudar a conseguir mucho más éxito. Pasamos a la siguiente, Patricia. Entonces, yo siempre cuando he trabajado ya he visto que he conseguido éxitos, pero he fracasado por el camino, he conseguido más fracasos que éxitos, que me han llevado luego a mayores éxitos. Me he preguntado siempre desde hace mucho tiempo ¿por qué hay gente que consigue el éxito y otra no? Es decir, ¿por qué hay emprendedores que hagan lo que hagan, le va todo bien, y otros no venden? ¿Por qué hay personas que se dedican a una rama de coaching que empiezan a facturar y empieza a ir bien el negocio y todo el mundo les recomienda, cada vez tienen más clientes, y otros que difícilmente encuentran un cliente al mes? Y entonces empezaba yo a plantearme muchas ideas y a partir de leer libros como el de Café, que es de la mente millonaria, el de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, entre muchos otros, y empezaba a ver que había un patrón en esas personas que conseguían el éxito. Es decir, no es arte de magia de I believe, I can fly y entonces lo hago. No, es decir, ¿qué hay detrás de que una persona consiga el éxito y otra que no? Incluso porque hay personas que son felices, hagan lo que hagan, y otras trabajen de lo que trabajen, tengan los mejores clientes y las mejores... no son felices. Y entonces yo lo que empecé a investigar en este caso es el comportamiento, el cómo uno se dirigía, cómo el otro actuaba. Y entonces encontraba diferencias, por ejemplo, y esto nos pasa con los clientes, como un cliente que viene a nosotros con un servicio de coaching y quiere conseguir el éxito, pues hay diferencias que vamos a saber y le vamos a poder guiar. Y entonces yo vi que, por ejemplo, una persona que vive el momento presente y disfruta del proceso de conseguir el éxito, va a ser mucho más feliz y conseguir más éxito que aquella persona que se pasa la vida en busca de la felicidad de algo que no tiene. La felicidad y el éxito está en el proceso, en el paso a paso de lo que estamos haciendo.
Cuando alguien te dice, oye, yo he conseguido el éxito, incluso me gusta preguntarle, oye, ¿tú por qué has conseguido el éxito? ¿Cuáles han sido los factores? Te dicen, yo conocía cuál era mi destino y sabía que la buena suerte me iba a llegar porque yo la trabajo. Es decir, la buena suerte no llega sola, la creas tú. Mientras que la persona que fracasaba pensaba que el universo le traería todo lo que necesitaría. Y sobre todo si ha visto la película El Secreto. Entonces era como, ¡ah! Me va a venir a mí. No, o sea, tú no puedes creer en que vas a conseguir esto, pero si te quedas en el sofá sin tomar acción, pues no vas a conseguir llegar a donde quieres llegar. Por lo tanto, eso también era un patrón que diferenciaba. Luego, por ejemplo, la persona que consigue el éxito siempre aprovecha las oportunidades en el momento que surgen. O sea, ahora le ofertan una oportunidad de dar una práctica, la aprovecha el momento. La persona que va a atender al fracaso, ¿qué va a hacer? ¿Sabes qué? No es un buen momento, no estoy preparado, no he tenido tiempo para trabajar en esto, yo no soy tan experto. Entonces es importante que evaluemos siempre estas partes. Y luego, por ejemplo, es cuando tú tienes en este caso un cliente que genera acción, es la que consigue el éxito. Un cliente que lo que dice, necesito capacitarme con los mejores formadores porque la información es lo fundamental. Sí, pero una información sin acción no te lleva a ningún sitio. Sabes mucho de teoría, pero no tienes la parte práctica. Patricia, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, yo una vez que ya empecé a reflexionar sobre todo esto, el año pasado empecé a escribir una obra que se llama La mente triunfadora, que es el por qué hay gente que consigue el éxito y son felices mientras que otra no. Y entonces lo escribí en forma de aventura, donde dos amigos egresados se encuentran después de 10 años de la universidad y lo que hacen es que a uno le ha ido bien en los negocios y el otro no. Al que a él le ha ido bien, intenta asesorar a su amigo haciéndole coaching. ¿Para qué? Para que ayudarle, darle herramientas de que consiga el éxito. Pero la persona que no ha conseguido el éxito es negligente al cambio, es decir, no quiere el cambio y no le gusta la palabra coaching ni motivación porque dice que ya está cansado de todos esos cuentos que a él no le han beneficiado. Entonces su amigo, que es más inteligente, dice, no, pero si yo coaching no te hago, yo lo que te estoy haciendo, lo que le explica es una metáfora para así llegar a la parte derecha del cerebro del cliente, o en este caso de su amigo, y darle una visión que no conocía. Entonces de esta manera Fermín, que es la parte insegura, que no le ha ido tan bien en los negocios, es ayudado por su amigo Marín a conseguir cambiar su mente mediante procesos de coaching sin decirle que es un proceso de coaching. De esa manera le da herramientas. Y una vez que está escrita toda la historia, con todos los personajes y con toda la evolución de por qué hay gente que consigue esto y otra que no, lo que hice fue incluirle un listado de diferencias sobre por qué la forma de pensar, de ser y de actuar de la gente que consigue el éxito de aquella que no. Y de esta manera el lector tiene 125 diferencias que sobre todo cuando esto lo trabajamos en coaching es buenísimo porque ves directamente cómo actúa tu cliente, cómo piensa y le puedes dar herramientas para poder cambiar esa percepción y poder cambiar esa acción que está realizando y dice, ¿por qué no consigo esto? Porque lo estás haciendo de esta manera, que tendrías cambiando de esta otra, te ayudaría. Entonces, de forma resumida, el lector tiene estas diferencias. Y luego, por ejemplo, otra cosa que yo dije es, vale, está siempre súper bien cuando el autor te habla de su obra y de lo que ha aprendido, pero ¿qué ha aprendido el lector, en este caso el escritor, el autor, hasta ese momento en la vida? Entonces, incluir 50 lecciones que aprendió de procesos de coaching, de formaciones, de conferencias y de eventos que he participado, gente con la que he trabajado, para que me diera mi visión de cuáles las mejores estrategias que ellos han utilizado. Y con esto, ¿qué quiero decir? O sea, yo creé el libro, estuve 6 meses sabiendo a ver qué iba a hacer, qué no. Este mismo mes lo publiqué en Amazon. El 27 de julio hice una super campaña masiva a nivel internacional posicionando el libro y en este caso, de todos los errores que yo había aprendido durante todo este tiempo, lo que hice fue mejorar una estrategia para que fuera el libro número 1 en descargas a nivel histórico en Amazon del día 27 de julio. Por lo tanto, lo que fue muy buena la campaña que en este caso hice de proceso de venta, de estrategia, de posicionamiento, para hacer que en menos de 24 horas en Amazon España y en Amazon México fuera el libro número 1 y luego a nivel de Estados Unidos fue el libro 309.
Por lo tanto, también es un aspecto pues que siempre de eso estoy muy orgulloso y que es una herramienta que tenéis a vuestra disposición, está disponible en Amazon, incluso podéis descargar los primeros capítulos para ver cómo es, y ya os digo, os va a gustar mucho, sobre todo para cuando trabajemos a nivel con clientes. Entonces, preguntan por aquí, siento que puede haber diferencia de algo muy interno, me lo dice... Vale, cuando hablamos del tema del miedo, en este caso Darío, ocurre lo siguiente, mira, nos pasa mucho que tú tienes un miedo que te bloquea, es decir, la incertidumbre, el saber qué va a pasar, pues hace que tú no tomes esa acción. Entonces yo a mí lo que recomiendo es empezar paso a paso, no quieras, por ejemplo, yo tenía incertidumbre obviamente de cómo se va a posicionar el libro. ¿Por qué? Porque imagina, yo llevaba el libro, lo había lanzado el 16 de julio, estábamos al 20 de julio y no había vendido nada más que 4 libros. O sea, familiar, papá, mamá, novia y primo. O sea, ya está. Entonces te encuentras con, oye, aquí es que se genera una incertidumbre de todo lo que yo quiero hacer, no se está saliendo. Entonces al final no quieres abarcarlo todo, empiezas con un paso pequeño. Y sobre todo saliendo de la zona de confort. No hay nada mejor, sobre todo yo cuando trabajo con en este caso, clientes sobre el miedo escénico, el miedo a hablar en público genera una incertidumbre tan grande que hace que la persona se paralice. Y por mucho conocimiento que tenga, lo que acaba consiguiendo que es que no tome acción. Entonces mi recomendación es, primero de todo, tienes que confiar en lo que tú haces, en lo que tú dices y en quién eres. No puedes saltar esa barrera de la incertidumbre si tú no eres más grande que tus problemas, si tú no tienes la confianza en ti. Si no tienes la confianza es fácil. ¿Cómo se gana? En pequeños pasos. Yo, por ejemplo, mira, para ganar confianza, lo que le hago a los alumnos, en este caso a los clientes, es, vamos a conseguir que te den algo que te van a decir que no. Y algo que sea como, oye, ¿me invitas a desayunar en tu restaurante, por favor? Si consigues que alguien que no cree que pueda alguien invitarle a desayunar, consiga que le inviten a desayunar, en la siguiente acción que realice va a estar mucho más seguro. Si tú no crees que puedes salir en un medio de comunicación, ármate de valor y vale, no podré salir en un medio nacional, pero mi primer objetivo es que alguien me entreviste en un medio local. Y luego cuando vaya al local, digo, ahora voy a ir a 3 locales. Y una vez que ha sido a 3 locales, me voy a ir a dar a uno autonómico o a uno provincial. ¿Para qué? Para ganar confianza. Cuando lo hablamos en miedo, por ejemplo, a enfrentarse a un auditorio, oye, a mí me costaba mucho enfrentarme a un auditorio de 500 personas, pero para ello primero te enfrentas a uno de 5. Una vez de uno de 5 te pasas a uno de 15. De uno de 15 buscas uno de 50 y de uno de 50 pasas a ser de 100. Y ya desde 100 ya puedes pasar al de 500. Pero no quieras hablar por primera vez delante de 500 personas si tú mismo no te sientes seguro y la incertidumbre y el miedo es mayor que tu confianza. Y entonces mi recomendación es esa, pequeños gestos que te ayuden a mejorar la confianza. Y luego, sobre todo, yo, por ejemplo, un aspecto que he encontrado clave es, ármate de valor y rodéate de personas que te pueden ayudar. O sea, no busques a aquel que te diga, venga Darío, tú puedes, enfréntate, salta al muro. No, o sea, busca a alguien que ya lo haya hecho y entonces que te acompañe en el proceso. Y hay mucha gente, y esto yo lo descubrí cuando empecé con el mundo del coaching, mucha gente está dispuesta a ayudarte incluso sin cobrarte, para darte un consejo, pero tienes que saber muy claro qué es lo que quieres. Entonces, ante la incertidumbre que tenemos, tomar acción, pero tomar acción con conciencia y rodearnos de aquellas personas que nos puedan ayudar a llegar un poquito más adelante. Y si tú dices, ya, pero el problema es tan grande que sigo paralizado, hazlo tan pequeñito que sea tan fácil. Y Harfaker lo dice muy bien. Genera acciones que puedas hacer en 15 minutos. Oye, ¿tú eres capaz de llamar en los próximos 15 minutos a 5 clientes? Ah, sí, por supuesto. Pues entonces empecemos con 5 clientes. En los próximos 15 minutos, ¿soy capaz de escribir un email a 10 personas que sean potenciales clientes de mi negocio? Sí, sí puedo. Entonces, comienza con acciones que puedes hacer. Y aquellas que se escapen de tu experiencia, de tu zona de confort, pues búscalo de reducirlas. Y si no, busca de alguien que ya la haya conseguido para que te explique, oye, ¿cómo me posiciono en una semana en Amazon siendo el número 1 y con una inversión baja de dinero porque mi presupuesto es limitado? Pues busca gente que ya se haya posicionado como número 1. Esa es mi recomendación, Darío. Patricia, ¿hay más preguntas? ¿Tienes más
recomendaciones, hay alguna... ¿Me quieres hacer tú alguna pregunta directa a mí? ¿Algo que no haya quedado claro? Yo no, déjame ver si es que hay preguntas aquí en la plataforma, Por el chat del WhatsApp no lo veo, pero por ya, la plataforma mírame en a la ver. plataforma dice, a ver, los fracasos son los mejores maestros, dice Marco Vázquez. Es solamente un comentario, creo yo. Y con Mario yo le querría comentar también. Esos son una gran herramienta de éxito, pero sobre todo lo que a mí me enseñó mi abuelo es que si aprendemos de los fracasos de otras personas, vamos a llegar al éxito mucho más rápido, porque no vamos a necesitar ese tiempo para poder conseguir ese fracaso, convertirlo en experiencia positiva, sino que ya lo sabemos cuál es el error, sabemos cómo lo solventaron y entonces somos mucho más rápidos para conseguir el éxito. No, yo no, Mary, sí, perdón, sí que, no, dime, ¿qué ibas a decir? no, iba a decir que no tenía yo ninguna pregunta más en la plataforma. Mary me pregunta aquí que qué hacer con la incertidumbre, Agustín. Entonces yo lo que le recomendaría a Mary es, cuando tenemos incertidumbre es porque o no tenemos el conocimiento, o no tenemos la experiencia, o nunca hemos ido a ese camino. Es por cuando aparece. Es decir, si tú conoces muy bien cuál es el camino, no hay incertidumbre. Cuando tú tienes, en este caso, la experiencia suficiente con conocimiento teórico práctico, no hay incertidumbre cuando vas a hablar en público. Podrás tener la incertidumbre de, ¿será un público divertido? ¿Será un público antipático? ¿Serán participativos o no? Pero la incertidumbre como tal la gestionas tú en el momento porque tienes herramientas para hacerlo. Entonces yo lo que diría es, ármate de valor y ante la incertidumbre intenta hacerla cada vez más pequeñita y busca cómo puedes ser mejor en el día a día. Es decir, yo necesito gestionar la incertidumbre en mi negocio, pues primero de todo voy a conocer mi negocio. ¿Tengo incertidumbre en cómo funciona el mercado? Pues voy a analizar el mercado. ¿Tengo incertidumbre en que los clientes no sé si van a continuar conmigo o no? Pues les hago un estudio de mercado y les pregunto, oye, ¿qué le gusta de mi cliente? ¿Qué no le gusta de mi proceso? ¿Qué puedo mejorar? Y al final el cliente es el que te va a dar las mejores herramientas para saber si tú estás haciendo una buena presentación y un buen servicio o hay algo que en este caso la persona no necesita. Yo cuando doy formación, por ejemplo, Mary, hay un aspecto que lo tomo muy en cuenta. Siempre pregunto cada hora o cada 2 horas cómo va, incluso en los descansos, cómo va el curso, en el sentido de, vamos a un ritmo acelerado, voy muy lento, las técnicas que estoy ofertando son eficientes, esto lo puedes aplicar a tu negocio, ¿para qué? Para no esperarme al último momento y entonces que la crítica sea negativa, sino ir generando esa incertidumbre, desbloqueándola momento a momento y saber yo qué está fallando y qué no, pero desde el momento previo, antes de que me diga el cliente, mira, ¿sabes qué? Que no quiero que vuelvas. Perfecto, muchas gracias, Agustín. Pues creo que no hay ninguna más, no sé. Vale, entonces hay una pregunta de Víctor Oscar, y creo que con esta ya cerramos, que es, dice, ¿qué nos recomienda a aquellos que estamos comenzando en el coaching y queremos posicionarnos? Entonces, mi primera recomendación es, ¿en qué te vas a posicionar? ¿Con qué tipo de servicio te vas a ofertar tus servicios de coaching? Una vez que sepas qué servicios quieres ofertar, a qué público te quieres dirigir, yo lo que te recomendaría es, clave, tienes que posicionarte en los medios. Ya sea tu estrategia, medios online o medios offline, pero tienes que tener un posicionamiento donde te vean como experto. Y como experto, la recomendación mía es, tienes que escribir de lo que en este caso estás trabajando, ayudar a personas a poder conocer tus servicios y la mejor manera para llegar a las personas que pueden ser tus potenciales clientes es comienza con conferencias o pláticas en organizaciones que te puedan traer a 100 o 200 personas. Y dentro de ese proceso que estás explicando al cliente de por qué es beneficioso el coaching, qué herramientas tienen, hazle un caso práctico para que la persona que esté sentada escuchando y participando se ponga en el lugar de, es verdad, yo tengo ese problema y necesito a alguien como Víctor Oscar que me ayude a solventarlo. Y entonces, si haces ese proceso, te va a ayudar muchísimo más
y luego ya, tranquilamente, busca medios de comunicación, busca otro aspecto, pero sobre todo es, llega a clientes que te conozcan y que te recomienden. Esa es mi mejor recomendación para cómo cuando estás comenzando un coaching y quieres posicionarte sin todavía tener una gran trayectoria. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. En todo caso, también Agustín, estás en el chat, obviamente, y cualquier cosa que les quede por ahí una duda, te molestaremos a través del chat. Sí, exacto. Ahora yo, en este caso, también tenemos que dar tiempo al siguiente conferencista. Entonces yo lo que voy a hacer ahora, Juan Diego, y las demás preguntas que haya, lo voy a escribir por el chat. Y entonces os recomiendo por aquí, por ejemplo, lo que me estás preguntando de qué hacer si eres muy malo para escribir, pues yo te doy algunos tips también por aquí por el chat y estoy a vuestra disposición estos días. Gracias, Agustín. Vamos a estar, como les había comentado por el chat, el día de mañana a las 9 de la mañana. El día de mañana, sábado, no es en la noche, sino en la mañana. Tenemos una conferencia de 9 a 10. Les voy a mandar a todos vía correo electrónico el link o la liga de ingreso. Yo mañana no les voy a poder acompañar, pero va a estar con ustedes Osvaldo Toscano. Y el día lunes nos vemos con la conferencia de Horacio Cortese a las 8 de la noche. Bueno, les agradezco a todos su participación. Les agradezco su puntualidad. Gracias, Agustín. Gracias, Eduardo. Magníficas conferencias. Pues para nosotros como escuela es un gran placer tenerles dentro de nuestros panelistas y pues esperamos que todos los años colaboren con nosotros. Muchísimas gracias, Agustín. Muchísimas gracias y estoy a vuestra disposición. Gracias, Agustín. Buenas Gracias. noches. Buenas noches. Gracias, amigos. Espero que pues hayan llenado estas conferencias a lo largo de esta semana las expectativas de todos ustedes. Cualquier comentario, cualquier sugerencia en vías de mejora, pues está el chat abierto. Y les agradezco mucho. Mañana con Osvaldo Toscano pues terminarán esta semana y el día lunes, que será nuestro último día de conferencias, estaremos con Horacio Cortés. Les agradezco a todos la presencia, les mando un gran abrazo de parte de Business Coaching School.